Primero que nada, cuando hablamos de riesgos, tenemos que aclarar que para el PMI un riesgo puede ser positivo o negativo. Lo que normalmente le llamamos a riesgos positivos les decimos oportunidades y a riesgos negativos los llamamos amenazas. Para el PMI un riesgo es un riesgo positivo o un riesgo negativo. En esta planilla vamos a tener cosas bastante interesantes respecto a la gestión de riesgos. Vamos a tener un área arriba en la cual podemos definir o planificar cómo se va a realizar la gestión de riesgos. Y después en el área de abajo vamos a enumerar o alistar los riesgos y esta es el área donde los vamos a gestionar. Pero primero que nada tenemos que configurar el comportamiento de esta planilla. Entonces, bueno, como decía, algunos parámetros generales, un riesgo va a ser, primero que nada, tendríamos que decir cómo vamos a clasificar a ver si es una amenaza o una oportunidad, si es baja, media o alta, y si tiene un impacto bajo, medio o alto, los tipos, si son positivos, negativos. O sea, simplemente estoy poniendo aquí las listas que se van a poder seleccionar acá, ¿no? Avanzando un poco rápidamente, quiero llegar aquí a algunas acciones. Para los riesgos negativos y para los riesgos positivos están preconfiguradas las acciones que se recomiendan. Un riesgo negativo puede ser aceptado, mitigado, evitado o transferido. En cada caso se explica lo que es. Los positivos un riesgo positivo puede explotarlo, puedo compartirlo, mejorarlo o aceptarlo. En cada caso se explica lo que es también. Y acá llegamos a lo interesante. ¿Cómo se va a ponderar un riesgo, a definir qué acción se va a tomar con él? Bueno, la ponderación va a salir de una combinación, ¿tá?, de la probabilidad y del impacto. Entonces, primero que nada, para calcular la probabilidad, que yo no diga la probabilidad simplemente la considero alta, media o baja porque sí, de alguna forma documentarlo. Entonces, lo que se hace para definir la probabilidad es cruzar una debilidad o una amenaza o una oportunidad y una fortaleza. Entonces aquí voy a configurar según si es alta, media o baja, qué comportamiento, cómo le voy a asignar aquí una probabilidad. Entonces lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, ante una debilidad que yo considero baja, pero la amenaza es alta, o sea, estoy diciendo que la probabilidad de ese riesgo es media. Estoy justificando mi decisión de por qué asigno esa probabilidad. A continuación voy a definir, bueno, dada la probabilidad, voy a asignar un impacto. Según el impacto que asigno, aquí voy a configurar si quiero que la ponderación sea alta, media o baja. Y luego voy a definir para esa ponderación resultante, alta, media o baja, qué es lo que voy a hacer para riesgos positivos y negativos. Voy a configurar acá las mismas acciones que estaban donde yo les mostré antes, aquí. Entonces, yendo a un ejemplo concreto de un riesgo, bueno, acá hay un riesgo que, es negativo, que yo puse que bueno, esto es otro tema que no mencioné todavía, es la probabilidad de ser detectado a tiempo. Es un dato simplemente para configurar una fecha de acción o para que se tome en cuenta en las acciones. Entonces yo digo que al ser negativo, bueno, tengo una debilidad. Voy a estar hablando de debilidad, no de fortaleza, porque es un riesgo negativo. Digo que tengo una debilidad media, acá especifico cuál es, que tengo una amenaza que es alta, como es negativo, estoy hablando de amenazas, no de oportunidades. La voy a describir a la amenaza. Entonces automáticamente me va a poner que la probabilidad es esta según el mapeo que yo hice en la tabla de arriba. El impacto lo voy a configurar yo manualmente. Entonces según el impacto resulta que me va a definir que si tengo probabilidad alta, impacto alto. Yo aquí dije que si era probabilidad alta, impacto alto, en un riesgo negativo la acción era evitar. O sea que este valor me lo trae automáticamente de acá y es evitar, porque yo lo configuré así. Si yo hubiera puesto aceptar, aquí me decía aceptar. Pero lo que dije es que si el riesgo es alto,
la probabilidad es alta, el impacto es alto, entonces la ponderación va a ser alta, porque fue lo que yo definí acá en probabilidad de impacto, alto y alto, la ponderación es alta. Si yo hubiera definido aquí que fuera baja, sería baja, pero yo lo definí como alto. Entonces, al ser alto, la acción es evitar. Como verán, aquí tengo un gran potencial en esta planilla. Yo puedo configurar cómo voy a gestionar mis riesgos, y después al cargarlos me va a definir cuáles son las acciones que debo tomar para esos riesgos, o qué tipos de acciones, y yo los voy a poder configurar más fácilmente. Pasemos a la siguiente pestaña.